Aída López Sosa es diplomada en creación literaria por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, la Sociedad General de Escritores de México, Guadalajara, y por Knox en coordinación con la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Por unos años fue tallerista de minificción en la Marina de la editorial ficticia y perteneció al comité editorial de la revista literaria Elipsis de Ecuador. Sus textos figuran en revistas nacionales y extranjeras como Letralia, 25 aniversario de Venezuela, Plesiosaurio de Perú, Tardes Amarillas de Argentina, Elipsis de Ecuador, Almiar de España, Alma América de España, Revué L'Autre Amérique de Francia, ganadora del primer concurso nacional de cuento de escritoras mexicanas en 2018. Premio Estatal de Literatura en 2020. Es autora de los libros Despedida a una musa y otras despedidas. La vuelta al arte en 20 retratos excéntricos, Poeticuentos de fábula y Púrpura encendida. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Gómez. Les doy la bienvenida a un programa más de letras, libros y escritores. El día de hoy tenemos una compañera, amiga, escritora, una referente de la literatura yucateca, con una amplia trayectoria también en su trabajo y en su quehacer como escritora, Aída López Sosa, ensayista, cronista, cuentista y últimamente novelista, ¿verdad, Aída? ¿Así es? Hola, Mare. Hola, ¿Cómo Mar. estás? Bienvenida a Teleyucatán, Aída. Muchas gracias, Mar, por la invitación y por esa elocuente presentación que acabas de hacer. Pues mira, no soy así tan antiguo en este oficio como pareciera. Es amplia trayectoria. Es una trayectoria pues prácticamente reciente, de 10 años a la fecha. No es una trayectoria... Soy una lectora tardía y una escritora muchísimo más tardía. Pero sí ya me hice de una trayectoria, porque pues si me conoces un poco, sabrás que no paro, estoy todo el tiempo y constantemente preparándome, sigo tomando cursos, sigo con muchas lecturas, porque pues es la única manera de llegar a ser un escritor serio, ¿no? Y darle una dignidad al oficio de la escritura. Y pues bueno, aquí estoy atendiendo a tu llamado. Agradezco muchísimo a Teleyucatán y a ti por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con todos tus televidentes. Sí, Aída, no, el gusto es nuestro. Pues mira, la idea de que estés aquí es para pues conocer mucho del trabajo que has hecho en esta trayectoria de hace, dices, 10 años, pero que de alguna manera está como muy reconocida ya en la península. Sabemos que Aída es una mujer que ama las letras, que ama los libros. Eres una gran amante de la literatura y lo has demostrado. Así que queremos que nos cuentes, para empezar, de la pequeña Aída, de la Aída niña, de cómo esa pequeña fue enamorándose o acercándose a la literatura y a las letras, y luego su evolución ya como adolescente hasta llegar a la edad adulta, todo ese proceso que sin duda lleva años, pero que nos gustaría conocer de ti. Bueno, como te comentaba, soy una lectora tardía y una escritora mucho más tardía. Realmente en mi casa, y siempre lo he dicho, nunca me promovieron las letras, nunca promovieron la lectura. De hecho, en mi casa los libros estaban bajo llave. Antiguamente los libreros tenían puertas y tenían llave, porque los niños no podían leer eso. Era lectura de adultos. Entonces mis lecturas eran muy básicas, que eran cuentos infantiles, pero lo que sí me promovieron mucho mis padres fue la música. Mi papá era cantante de ópera, le gustaba muchísimo la música clásica, y eso sí estaba muy presente en mi niñez. Tanto es así que yo pues tomé clases de ballet de manera pues profesional, porque me gradué en Bellas Artes de maestra de ballet, y también de piano. Tomé 8 años de piano clásico con una maestra muy reconocida yucateca, que obviamente ya murió,
y que pues bueno, mis primeros pasos en el arte fueron a través de la música, no de las letras. Yo realmente comienzo a leer literatura, pero de muy poca literatura a partir de la preparatoria. En la preparatoria es donde en la clase de literatura el maestro nos manda por primera vez a leer 100 años de soledad y en particular un libro de Joseph Conrad que se llama El Tifón. Esas fueron mis primeras 2 lecturas que yo puedo considerar literarias y fue hasta los 16 años. Entonces, por eso digo que soy una lectora tardía y una escritora mucho más tardía. Pero sí estaba yo muy involucrada con la música y con mi tío Ricardo López Méndez, el Bate, el poeta, que cada vez que llegaba de Ciudad de México, pues lo oíamos declamar, nos leía cosas que él había escrito y eso de alguna manera me tenía motivada, más bien la curiosidad por conocer ese mundo, pero todavía no estaba yo perfilada como para adentrarme a él. Por eso digo que soy una escritora pues muy tardía porque realmente cuando yo decido escribir, que lo trato de hacer de una manera profesional, pues es que me involucro ya tomando talleres, pero ya no solamente talleres, sino diplomados, porque yo dije, si quiero escribir, no voy a escribir como sea, quiero que sea una escritora que realmente tenga una calidad literaria. Y tú sabes bien que las personas que hemos estado de alguna manera involucradas con una profesión, yo estudié psicología, y entonces, y como tú también, y eso hace que de alguna manera nuestras lecturas no sean precisamente literarias, sino son más bien académicas. Y nuestra escritura incipiente también es académica, no literaria. A mí en lo personal me dio mucho trabajo cambiar el chip de la parte académica a la parte literaria. Por eso es que me involucré en tantos diplomados, que ya llevo 3 y espero que ya haya sido el último, que el último precisamente lo tomé para poder escribir la novela histórica que escribí acerca de Ricardo López Méndez, vida y obra, pero que involucra muchísimo la parte de la península de Yucatán y de la Ciudad de México, que es donde él se desenvolvió, y la parte histórica de Yucatán, donde él fue su primer director de la biblioteca, la primera biblioteca socialista que hubo en el país, que fundó Felipe Carrillo Puerto, y él fue su director de biblioteca. Entonces, todas esas vivencias y todo ese bagaje que yo tenía, pues ahí lo tenía yo ahí acumulado, pero realmente yo nunca me perfilé en la juventud como una escritora, porque realmente, como te vuelvo a repetir, mi formación fue más bien musical y académica. Así es. Bueno, yo te conocí en la Escuela de Escritores, por ahí estábamos juntas trabajando este conflicto de aprender a escribir literatura. Así es. Para mí sí fue un conflicto porque yo decía, bueno, ¿qué es un cuento? ¿Qué es un ensayo? Y tuve que tomar muchos cursos, leer, nunca vamos a leer los suficientes libros que existen porque pues no nos alcanzaría la vida, pero entre libros y cursos y talleres y diplomados, pues de alguna manera entendimos que era la ficción, la literatura de ficción, que cuando tienes una formación mucho más rígida, da mucho trabajo cambiarla y bueno, a mí me costó pues bastantes, 3 diplomados y muchos cursos y varios libros para poder entenderla y pues poder escribir acerca de eso y sí es verdad, la Escuela de Escritores donde nos conocimos, ese fue mi primer acercamiento formal a la escritura. Ok, empezaste a hablar un poco ya de esta novela que en breve, regresando del corte comercial, vamos a seguir hablando de ella. Muy bien, muchas gracias. Aída, cuando escuchamos la canción de Nunca, nos vamos, nos imaginamos esa frase de púrpura encendida. Nos comentabas del vínculo familiar que tienes con quien escribió esta canción, donde pues narras en una novela, en la primera novela, tengo entendido que es tu ópera prima en la novela, la vida de tu tío abuelo.
el poeta y compositor, también creador del credo. Para quienes me supongo que habrá gente siempre que no conoce quién es este poeta, compositor, ícono de la península yucateca, orgullo de muchos mexicanos también, Ricardo López Méndez. Platícanos un poco cómo es que se te ocurrió la idea de hablar de él en una novela, y si es una novela histórica, ¿qué tipo de novela es? Sé que es una novela que tuvo el premio también, que fue beneficiaria del estímulo del PECDA, pero platícanos cómo surgió este proyecto y de dónde la idea de hacer esta novela para hablarnos de lo que es La Púrpura Encendida. Pues bueno, mira, cuando yo comencé en la literatura, pues yo llegué como cualquier persona que quiere escribir, ¿no? Como muchos que quieren escribir y que tienen romantizada la literatura, que sabemos que es una disciplina que hay que tener y que hay un esfuerzo, independientemente de si te gusta o no te guste, hay un esfuerzo, hay un trabajo. Y pues fue saliendo, ¿no? Entre pláticas de la Escuela de Escritores, de compañeros de otros escritores, que de dónde me había venido la idea de escribir o quién era yo, porque debo de decir que yo me fui 25 años de la península. ¿Tu vínculo con la música? Mi aquí, vínculo con la música, exactamente. Yo a los 25 años me caso, me voy de Yucatán, me voy a vivir a varias partes de la República y regreso 25 años después, y es cuando yo decido pues hacer algo. Yo dije, ¿cómo quiero terminar los últimos años de mi vida? ¿Haciendo qué? Y pues a mí se me hace que la literatura es un bien muy valioso que todos tenemos, sobre todo la lectura. Yo de verdad lamento muchísimos años que perdí no leyendo literatura y ficción, porque hay que hacer una aclaración. Uno sí lee, pero hay que ver qué lee uno. Y yo la literatura de ficción, la verdad es que pensaba en un momento dado, y lo digo de verdad, que era una pérdida de tiempo, porque decía, en lugar de estar leyendo una novela que es una ficción, ¿por qué mejor no leo un ensayo, un estudio de Lacan o un ensayo de Freud? Yo decía, pues ¿para qué estoy leyendo esto? Y entonces, pues mi literatura, que hasta la fecha la conservo, era de otro tipo y de otro nivel. Entonces, cuando yo decido escribir y que me involucro con el mundo literario de Yucatán, y que se empieza a saber, porque había gente que me conocía, que me reconoció y que me tenía pues como la hija de, la sobrina de, y en la música, ¿no? Pues salió y la gente se empezó a enterar pues que mi tío abuelo había sido Ricardo López Méndez, ya fallecido desde el año 89, y todo el mundo me empezó a decir, pues tienes que escribir la novela de tu tío, porque no hay nada. Él nunca escribió un libro propio de su obra. Él escribió para otras obras. Por ejemplo, tiene una del Banco de México que le encargaron, pero nunca le escribió nada. De hecho, salió un libro que editó el Fondo de Cultura Económica, pero fue una recopilación que hicieron unos familiares lejanos de él, y bueno, de esa manera se tuvo la obra. Y se le reconoce como poeta y gran escritor, ¿no? Y se le reconoce como poeta y compositor. Como autor. El compositor es el que pone la música, como en este caso de Nunca, que puso la música Guti Cárdenas. Y Guti Cárdenas pues es otro yucateco que también tuvo una vida muy, muy truculenta, que lo asesinan a los 27 años, pero estamos hablando de la cuarta parte del siglo XX, donde a los 27 años ya eran hombres hechos y derechos. Felipe Carrillo Puerto nombró a Ricardo López Méndez como su director de biblioteca cuando Ricardo tenía 20 años. O sea, ya en esa época ya eran adultos a los 20 años, la vida era diferente. No, la vida, yo creo que el promedio de vida era muy corto, y entonces todo el mundo me decía, tienes que escribir la novela de tu tío, pero honestamente, como te vuelvo a repetir, yo siempre quise hacerlo de manera profesional. Y yo decía, no estoy preparada para escribir una novela, y mucho menos de mi tío, y que finalmente es una novela histórica porque involucra toda esa parte del auge y de la caída de Felipe Carrillo Puerto, en la que estuvo involucrado Ricardo, y que precisamente forma parte de la segunda parte de la novela.
Entonces, por eso es que lo hace histórica y porque Ricardo, a partir de ese momento que lo esconden en una hacienda de su familia, que hasta la fecha existe el casco de hacienda en Izamal, que se llama Ebulá, porque él era de Izamal, entonces es que sale como a los 21, 22 años a Ciudad de México y ahí hace una carrera prolífica hasta los 89 años, donde está involucrado con toda la creación de las instituciones en su momento después del porfiriato, como por ejemplo la XCW que fundan en la 1930 y que él está en la transmisión inaugural, la Sociedad de Autores y Compositores en los 50, los autores y compositores en los 50, y luego la parte de la creación de la Lotería Nacional, donde él también es locutor de la Lotería Nacional, porque hay que especificar una cosa, él estaba muy involucrado con la locución y él fue locutor toda su vida y de hecho tuvo 25 años produciendo el programa de La Hora Azul con Agustín Lara en la XCW. Todos los días se transmitía ese programa. Entonces él tuvo una vida muy prolífica, rica de vivencias, de experiencias, pero su vida personal fue bastante tumultuosa y eso es de lo que de alguna manera yo trato de plasmar en esa novela. Cosas familiares, anécdotas familiares, vivencias de ese México de antaño y toda la vida peninsular, toda la efervescencia peninsular política que se vivió a principios del siglo XX. Entonces, por eso la hace histórica y debo de decir que ese libro, que es mi ópera prima en cuanto a novela, porque tengo un libro de ensayos anterior, un libro de cuentos, tengo otro libro de poesía infantil. Ese libro me ha dado muchas satisfacciones porque primero que nada, yo estudié un diplomado en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana de novela histórica, con el escritor Imanol Canellada, quien hizo el favor de escribirme una semblanza, una sinopsis en la contraportada. Con él tomé todos los cursos de novela histórica y empezamos desde el proyecto, desde los primeros capítulos. Luego yo meto el proyecto al PECDA, me dan la beca del PECDA para escribirla y posteriormente, cuando se termina lo de la beca, antes de publicarla a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que en su momento me la coeditó con la editorial Lectorum, en ese momento él le da de nuevo una revisada y me dice, ya está lista para publicar. Aida, vamos a un corte comercial y seguimos hablando de Púrpura Encendida y de otros textos más, que por aquí tenemos algo de calaveritas para llevar. Regresamos. Aida, vamos a dejar reposar a Púrpura Encendida y a dejarles la inquietud para que compren el libro y puedan leerlo, porque tenemos mucho más que hablar de otras obras que tienes, para que nos lleves a un viaje por un excéntrico país de esos de los que hablas aquí en tu texto, que también fue premiado por el ayuntamiento, sobre mujeres. Es un texto, parece ser que se llama 20 relatos y son viajes, ¿no? Pero no es exclusivamente de mujeres. Te veo así como, ¿cuál es que escribí? La vuelta al arte, al arte en 20 retratos excéntricos, pero no es de mujeres. No es exclusivamente de mujeres. No. La vuelta al arte en 20 retratos excéntricos yo lo metí como para concursar en la convocatoria del Fondo de Ediciones del Ayuntamiento de Mérida en el 2019. Pero no son exclusivamente mujeres. Los relatos son de hombres y mujeres. Son ensayos, pero son ensayos acerca de personajes del mundo artístico. Hay pintores, cineastas, actores,
escritores. Ese libro no lo tenemos aquí, ¿verdad? Se llama La Vuelta al Arte en 20 retratos excéntricos. Son ensayos y son 20 ensayos acerca de personajes, de peculiaridades que a mí, por ejemplo, me llamaron la atención. Por ejemplo, para hablar someramente de esto, por ejemplo, la de Van Gogh, donde dicen que en su momento el amarillo lo hacía con excremento de vacas, para que saliera ese amarillo que él usaba en sus cuadros y que son tan icónicos en sus girasoles. Entonces, ese amarillo no lo había sintético, pero para esto les daban a las vacas durante 3 meses puras hojas de mango. Y eso obviamente terminaba muriendo las vacas, lo que ahora se consideraría maltrato animal, pero era la única manera de que las vacas pudieran expulsar el excremento con ese tono de amarillo, que seguramente olerían horrible los cuadros, pero ese fue el amarillo icónico. Entonces a mí me llamó la atención de ese personaje, esa peculiaridad que tenían sus cuadros. Entonces yo hago un ensayo hablando de eso. Y entonces, por ejemplo, hablo también de Marilyn Monroe, que no tiene nada que ver con el arte en ese sentido, pero por ejemplo el caso de Marilyn Monroe también me llama la atención la manera como murió siendo una diva. Las imágenes que hay de la recámara donde murió, pues digo, mi recámara es 100,000 veces mejor que esa, las condiciones en las que murió, y hago un comparativo con un cuento de Marco de Nevi que se llama Orgullo, donde una esponja, un puercoespín, que nadie lo quería porque estaba muy feo. El cuento de eso trata. Un día le cae una perlita o algo y se le pega. Y entonces cuando se le empieza a pegar, que tiraban cosas y lo empieza la gente a admirar, el puercoespín ya no se quiere mover y se muere de inanición porque era la única manera de que lo aceptaran. Entonces, allá yo hablo y hago una comparación con Marilyn Monroe. Por eso son los excéntricos, exactamente. Seguramente lo estaba confundiendo yo con algo de las musas. Veo que también en tu literatura hay recurrencia a las despedidas. A las despedidas de una musa. Que es un texto también que se llama Despedidas de una musa, y también Despedidas este otro, una ¿no? musa. Y este otro que también pues es una despedida a la vida, ¿no? Calaveras para llevar. Pues es que de ese, sí. de despedidas. Pues el de despedida a una musa es precisamente, casualmente también es a Van Gogh, porque Van Gogh tuvo un amor imposible, que era una prostituta que se llamaba Rachel, y lo único que se sabe de su vida amorosa de Van Gogh es Rachel. Y es lo único que sabe de ella, que incluso cuando le cortan la oreja o se la corta, que también ese es un mito, se la lleva a ella porque nunca pudo pagar sus favores sexuales, porque nunca tenía dinero, porque nunca vendió un cuadro en vida. El único cuadro que vendió fue ya lo último cuando se suicidó o se murió, no sé. También ese es un enigma. Y cuando le lleva la oreja, la mujer se desmaya y total que nunca tiene relaciones sexuales con Van Gogh. Y entonces yo, imaginando la vida de esta mujer, es que escribo Despedida de una musa y otras despedidas, porque la musa era esta Rachel, y yo me inspiro en esa historia de Van Gogh con esa prostituta para escribir ese cuento que no se sabe nada de la prostituta, pero que yo trato de recrear en ese cuento, y hablo de otras despedidas porque finalmente... Una despedida de soltera también por ahí hay una, ¿no?, despedida de soltera. Hay una despedida de la vida, hay una despedida de una etapa, hay una despedida de una sexualidad, porque también hay un cuento de una mujer que se revela lesbiana después de muchos años. Entonces, todo el tiempo estamos con despedidas. Y yo, como tengo muy presente la muerte, porque finalmente en La Púrpura Encendida también la muerte es un personaje que atraviesa toda la novela. Tengo una fijación, yo creo que con la muerte, y yo no me había dado cuenta hasta que ahora que estoy escribiendo, más que con el amor, con la muerte, porque finalmente también el amor es una forma de morir. Hay una renuncia a muchas cosas, y eso también lo tengo plasmado aquí en una calavera literaria, porque pues se me ocurrió empezar a mandar a concursos calaveras literarias. El primero que mandé en el 2018 fue a la Fundación Elena Poniatowska y ganó el primer lugar. El segundo lo mandé a uno que se llama Calaveras de Ciencias, que organizó la Universidad de Cuernavaca, Morelos, la Universidad de Morelos, Autónoma de Morelos, y era una Calaveras de Ciencias, donde tú tenías que hacer una calavera relativa a un experimento o a personajes
de la ciencia. Pues yo como no soy científica, pues no pude escribir una calavera de un experimento, pero sí escribí la calavera de Pierre y de María Curie. Y con eso gané el segundo lugar. El primer lugar lo gané con la de Elena Poniatowska, y la tercera calavera que también gané el primer lugar fue con Educal, que lo mandé hace 2 años. Entonces, ya que tenía 3 calaveras ganadoras, que por eso se llama Calaveras para llevar poemas premiadas en destacados certámenes literarios nacionales, pues me dijeron, pues ya, ¿por qué no juntas las 3 calaveras y haces una plaquette? Y entonces fue por eso que salió esta plaquette, y Sarita Pot y Margot Glantz tuvieron a bien hacerme unos prologuitos, como ellas les llaman, que pues unos mini prologuitos, pues porque pues no lleva prólogo, porque es una plaquette, es muy breve, realmente tiene ni 30 páginas, y pues donde se juntaron los 3 poemas premiados. Y entonces eso me hicieron unos mini prologuitos, y pues bueno, también lo coedité con el PEN de Guadalajara, porque yo pertenezco al PEN, que el PEN es periodistas, ensayistas y narradores, el PEN internacional. Que sí, tiene... porque esa es otra de tus facetas como columnista también, pero desgraciadamente ya no tenemos tanto tiempo en la televisión, Aida, para que nos platicaras de esa faceta tan importante tuya, pero sé que también es uno de los oficios que has llevado últimamente, el periodismo en periodismo cultural. Estás en Novedades, escribiste en... Escribí todo El poder de la pluma durante 3 años, los últimos 3 años que estuvo vigente. Pues sí, escribo en todos los periódicos locales y peninsulares. Estuve en la revista Peninsular, en El Poresto, en el Yucatán, en México, en el periódico Milenio también. Y pues bueno, así está, uno se va diversificando. Cuando uno escribe, de repente le asoman a uno propuestas, y pues uno las valora, y pues uno está en eso. ¿Y qué estás haciendo ahora ya para cerrar y para despedirnos de este programa, que ya tenemos que pues despedirte y agradecerte a la vez también, pero nos gustaría que en breve nos dijeras qué estás haciendo ahora? Tengo una novela que ya terminé, que no sé si la voy a mandar a un concurso, la voy a publicar, qué voy a hacer con ella, y estoy escribiendo otra novela histórica. ¿Te gustó la novela? ¿Te gustó Me gustó la novela. La verdad es que de todos los géneros literarios, en donde más cómoda me sentí, en donde realmente me involucré, fue en la novela, y creo que en ese género me voy a quedar. Y como me gusta leer mucho filosofía e historia, pues entonces estoy muy enfocada en la novela histórica. Porque a Aida se le conoció mucho como cuentista en un momento determinado, y ahora parece ser que estoy más para la novela. Más siéndole infiel al cuento. Pues muchas gracias, Aida. Un placer tenerte aquí en Teleyucatán. Agradecemos mucho la visita de esta escritora, amiga, ícono de la literatura contemporánea en la península yucateca. Cuando gustes venir nuevamente, Aida, está tu casa en Teleyucatán para la segunda parte, para la siguiente novela, seguramente. Muchísimas gracias, Mar. Esperemos que tenga larga vida este programa, que da a conocer nuestro trabajo en el ámbito literario. Esperemos que así sea. Gracias a ti. Buenas tardes.